Después de, atención, 75 directos exclusivos para los mecenas del canal, después de incontables horas añadiendo detalles, corrigiendo errores de molde y batallando con el plástico de los 90, aquí está. Lo que ven es la culminación de un proyecto épico que hemos estado cocinando a fuego lento con la comunidad. La fase de montaje y transformación ha terminado y la maqueta está lista para la pintura. Para poneros en contexto, esta joya es un Jagdpanther SD KFZ 173 de Italeri, la referencia 275 a escala 1:35. Originalmente un kit de los años 90 que rescaté sin pintar y con la idea de usarlo como un simple banco de pruebas. Pero claro, al ser un molde tan clásico, vimos la oportunidad de oro para probar técnicas avanzadas. Lo que debía ser un lavado de cara se convirtió a lo largo de estos 75 directos en una mejora a fondo, en una auténtica cirugía plástica. En este vídeo vamos a hacer un recorrido didáctico. Veremos las mejoras y el scratch que justifican cada hora de directo. Todo el trabajo de montaje y transformación antes de que el aerógrafo entre en acción. Empezamos el tour. Si os ha gustado el vídeo, si os gusta el mundo del modelismo, no os olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar la campanita. Y si me mandáis unas super gracias, prometo gastarme los eurillos en maquetas y veréis cómo las monto. O también podéis convertiros en mecenas del canal pulsando el botón unirme y por menos de lo que cuesta un paquete de pistachos tendréis acceso anticipado a los vídeos y a directos solo para miembros. Vais a ser un gran estímulo para este canal. Vamos al punto de contacto con el suelo, las ruedas. Este es el primer gran cambio respecto al kit de Italeri que justifica buena parte de la transformación. Empezamos con las ruedas de carretera. En la mano izquierda tengo una de las originales del kit, las de color gris oscuro, que obviamente hemos descartado. Aunque las de Italeri no son terriblemente malas, ni sus sustitutas son el pináculo del modelismo, hemos conseguido una gran mejora usando excedentes de mi almacén. Concretamente he utilizado un set que me sobró del Panther G de Tamiya. En ese kit opté por montar las ruedas de acero, así que las de banda de goma que vienen como opción pasaron directamente a este Jagdpanther. Una pequeña pero efectiva mejora en la definición. Y dentro de este juego de ruedas de carretera hay un detalle de personalización. He modificado una de ellas para que parezca que está en pleno mantenimiento. Como pueden ver, he retirado la rueda exterior con la banda de goma, dejando a la vista el buje interior y sus pernos de montaje. Es un toque sutil que añade una pequeña historia al vehículo, sugiriendo una reparación en el campo de batalla. Pasamos a las ruedas tractoras, que son las que impulsan las orugas. Aquí hemos hecho un pequeño Frankenstein modelístico. Una de las ruedas proviene de un kit sobrante de dragón y la otra de tacón. La de tacón es clave porque viene con el detalle de faltarle la tapa del eje. Esto nos dará una oportunidad fantástica en la fase de pintura para simular la grasa y el eje interior expuesto. Finalmente, la rueda tensora, la que va en la parte trasera, esta la hemos rescatado de un kit de Academy, el Panther G de producción final. Y ojo a este kit, porque si están buscando un donante, el kit de Academy tiene una cantidad increíble de piezas sobrantes que nos están sirviendo de maravilla en todo el proyecto. Si las ruedas fueron una mejora importante, las cadenas son una revolución. Aquí están las originales de Italeri, vinilo, detalle pobre y la unión clásica de la época, destornillador caliente y a derretir los pines, un método digamos poco sutil que ya no nos sirve. Mi primera idea fue usar las Dragon DS. Se pueden pegar con el pegamento de modelismo y traen las crestas perforadas, pareciendo la solución perfecta. Pero estas cadenas tienen una historia oscura.
Con el tiempo se cristalizan, se deforman y se agrietan solas. Un riesgo que, honestamente, no podíamos correr en un proyecto de 75 directos. Y aquí es donde la comunidad del canal entra en acción. Un gran mecenas y compañero modelista, Rafa, muchísimas gracias de nuevo, me regaló estas maravillas. Unas Dragon Magic Tracks. La diferencia es abismal, son eslabón a eslabón, vienen sueltas y sin grapas, así que el montaje es limpiar cero y pegar. Las crestas están perfectamente perforadas y lo más importante, podemos usar pegamento líquido para darles la caída y el peso visual correctos sobre las ruedas. Faltan un par de eslabones para completar, pero un viaje rápido al cajón de sobras solucionó el problema. El resultado es un detalle y realismo que el kit original nunca podría darnos. Dejamos las orugas y miramos hacia debajo para ver el chasis. Aquí hemos tenido que hacer una auténtica arqueología del modelismo y un máster en ingeniería alemana, porque la suspensión de los Panther, Tiger y King Tiger es muy particular. Su secreto radica en las barras de torsión y la forma en que están montados los brazos. Los del lado derecho apuntan hacia atrás y los del izquierdo hacia adelante. Esto permite que las barras de torsión se crucen en el interior del casco sin que las ruedas de un lado queden desfasadas respecto a las del otro, garantizando un buen recorrido. El kit de Italeri, como era de esperar, venía sin casi detalle en los laterales, así que la tarea principal fue lijar y aplanar toda la zona para crear un lienzo en blanco y luego añadir todos los detalles desde cero. Los brazos de la suspensión son un pupurrí de sobrantes de Dragon y Academy. No todos los brazos son iguales. Algunos están reforzados para los puntos de mayor tensión y tuvimos que asegurarnos de colocarlos correctamente. Los topes de la suspensión también son piezas de desguace. En cambio, el resto de los detalles, como las tapaderas de los extremos de las barras de torsión, están hechos completamente a scratch. Construcción propia, con láminas de plástico. Y un pequeño truco de montaje. Como las ruedas de tamilla tienen un agujero del eje ligeramente más grande que el diámetro de estos brazos, he usado cinta de enmascarar enrollada para ajustar temporalmente la tolerancia, garantizando que todo se mantenga firme hasta la fase de pintura final. Ahora vamos a la parte más temida por el enemigo, la punta del vehículo, el temible cañón PAC 43 L71 de 88 mm del Jag Panther. Estuve muy tentado de sustituir el cañón completo, ya que tengo varias maquetas que me ofrecían la opción de un cañón metálico o versiones diferentes del freno de boca, pero decidí que lo más interesante era mantener el cañón original de Italeri para demostrar hasta dónde se puede llevar un molde antiguo con un poco de trabajo. El problema era precisamente el freno de boca. No tenía el detalle ni el realismo deseado. En lugar de complicarme, opté por una solución simple, una capucha de lona. Para modelar esta lona utilizamos la masilla verde de Green Stuff World, una masilla epoxi muy popular en el modelismo. La mezclamos y con la ayuda de herramientas y algo de agua para evitar que se pegue, modelamos los pliegues y la textura de una lona gruesa que protege la boca del cañón de la suciedad y el polvo, dándole ese aspecto de vehículo en campaña. El resultado es un detalle simple pero muy efectivo que añade personalidad a la maqueta. Llegamos a la parte frontal, la zona de combate. El color gris claro que ven es la masilla gris de tamilla y el spray de Mr. Surfacer 1200. Los hemos usado para unificar la superficie y comprobar el resultado del lijado. El Kugelbände original de Italeri, el soporte esférico para la ametralladora, era muy pobre. Lo he serrado con mucho cuidado y lo he reemplazado por uno sobrante de dragón. La esfera interior la he fabricado con plasticard, incluyendo los dos agujeros, uno para la MG34 y otro para su visor. Para reflejar su historial de combate hemos añadido varios impactos. Los que no penetraron la armadura, he tallado un pequeño cráter y he modelado sus bordes con masilla epoxi. Los que sí penetraron los he reparado con blindaje soldado, simulando esas reparaciones de campo que se ven en fotos de época. Esto está hecho con láminas de plasticard y cordones de soldadura hechos con masilla de Green Stuff World. Sobre el guardabarros izquierdo está el faro Bosch. Lo he sustituido por un
un sobrante de Academy y su cable de alimentación eléctrica es un simple hilo de plomo. Un poco más arriba se aprecian dos asas, una modificación hecha por la tripulación, a veces visible en fotos reales. Finalmente, el mantelete también lleva un impacto con su pequeño cráter. La zona trasera no estaba bien detallada, así que la tapé con una lona cuadrada. La lona está hecha con masilla epoxi Tamiya Quick Tipe, pero no todos son quejas a Italeri. Nos trae un detalle positivo y muy premium en un molde antiguo. El mantelete ya tiene los números de serie de fundición grabados, un toque de realismo fantástico. Pasamos al techo de la casamata. Esta es una zona del kit de Italeri que era, sinceramente, muy pobre. Al principio estuve tentado de tapar todo con una lona enorme, pero decidí hacer el esfuerzo y corregir los detalles y el resultado ha valido la pena. Empecemos por los periscopios. Los protectores que traía el kit eran terribles y los eliminé. Los he reemplazado por unos diseñados y hechos en impresión 3D. Un detalle exclusivo que, por cierto, está disponible para los mecenas del canal. Y los periscopios en sí simplemente no existían en el molde. Por suerte sí estaban los huecos, pero eran demasiado grandes. Corregí sus medidas y pude insertarlos, fabricados a mano con láminas de plasticar. Como ven, todos los elementos del techo, las tapas, las escotillas y los protectores están rodeados por muchas soldaduras. Como en otras partes del modelo, las hemos recreado utilizando masilla de Green Stuff World, dándole ese aspecto de casco soldado de fabricación alemana. El resultado final es una superficie con carácter y el nivel de detalle que esperábamos. Para terminar con la casamata nos vamos a la parte trasera, cargada de pequeños detalles. Aquí tenemos una pala que añadí, proveniente de un set de dragón, y está sujeta con un soporte de resina 3D. No olvidemos el extintor, que es un sobrante del kit de Academy. Finalmente, la base de la antena, una pieza crucial para este vehículo, es de Rich Models. Durante el proceso de manipulación, el vástago que venía en plástico acabó rompiéndose. Lo sustituí por un simple vástago de metal, mucho más resistente y con un mejor acabado. Llegamos a la zona del motor. Sin duda es la parte a la que más tiempo he dedicado. Este modelo es un Jack Panther G2 de las últimas versiones fabricadas. Estos vehículos sufrieron modificaciones de campaña, como las protecciones antifragmentos en el motor. Estas protecciones se hacían con placas de blindaje lateral o Schürzen. Las protecciones traseras las hice con plasticar de 0,25 milímetros. Las de los ventiladores están hechas con láminas de aluminio. Llevan muchos tornillos y palometas de la marca Bronco y Meng. Alrededor de uno de los ventiladores podemos ver el cable para cambiar la cadena. Lo he trenzado a mano usando unos finos hilos de cobre. En cuanto a las herramientas, el hacha y la maza están hechas a scratch con trozos de plasticar. Para sujetarlas volví a usar el set de agarres de resina de Monster 3D 4K. En el lateral también añadí la salida para purgar los gases de los depósitos, usando una varilla de Evergreen muy fina. Y un último detalle, los ganchos para izar todo el techo del motor. Estas piezas eran muy pequeñas y el plástico viejo de Italeri se quebró. Se rompieron y tuve que reemplazarlas por unas nuevas hechas a scratch con plástico. Lo más evidente de la parte trasera son los tubos de escape con sus apagallamas. Estos los he tomado del kit del Panther G de Academy. Tienen los protectores blindados hechos con planchas soldadas, con su forma angulosa. Del tubo de escape izquierdo cuelga la luz de convoy. Aún no he añadido un trozo de plástico transparente para hacer la luz, lo haré después de pintar. En el escape derecho está atornillado el soporte para la manivela de arranque. La manivela propiamente dicha es de un set de dragón, pero era demasiado corta y la he alargado con una varilla de Evergreen. La cizalla,
y la barra para regular las ruedas tensoras provienen del mismo set de herramientas de Dragón. El gato de elevación lo he representado ausente, dejando sus elementos de sujeción abiertos. El cajón de almacenamiento de la derecha estaba deteriorado. Lo he cubierto con una lona improvisada hecha con masilla verde de Green Stuff World. Además, en la parte de abajo de los cajones he añadido sus soportes con lámina de plasticar de 0,25 mm y tornillos de Meng. Llegamos a los laterales del casco, y aquí hay poco que decir, sobre todo comparado con otras áreas. Esta es una versión tardía del Jagdpanther. Gran parte de las herramientas se retiraron de los laterales y se movieron a la parte trasera. A pesar de la aparente sencillez, tuve que lijar a fondo toda la zona y recrear el machiembrado de las planchas de blindaje con sus cordones de soldadura. Una vez terminado, he colocado los pocos elementos restantes. El tubo donde se guardan los elementos para limpiar el cañón. En el lado opuesto, el soporte para el taco de madera, que he dejado ausente, y he fabricado el soporte en metal. Por último, en la parte trasera de los laterales suelen ir las cadenas de repuesto. Las he quitado incluyendo sus soportes, dejando solo los restos de las soldaduras para indicar que estuvieron allí. Hemos terminado. Aquí tenemos el resultado de nuestro Jagdpanther G2 partiendo del antiguo kit de Italeri. Como regla mnemotécnica, para seguir la historia de este Frankenstein blindado, lo que sea gris oscuro es lo que queda del molde original de Italeri. Las piezas de marrón claro son sobrantes del kit de Academy o el de Tamiya. Las piezas de gris claro son sobrantes de Dragón. El plástico blanco es material de Evergreen usado para las piezas hechas a scratch. Las superficies gris claro están imprimadas con Mr. Surfacer para unificar. Hemos dedicado muchos directos para detallar la transformación de este molde clásico y la gran pregunta es, ¿valió la pena? Hoy en día existen otras opciones de kits más modernos para construir un Jagdpanther G2 que simplifican enormemente muchos de los procesos que hemos tenido que realizar. Este proyecto solo fue posible gracias a una fuente de información magnífica, el libro Panzer Tracks número 9.3, que ofrece planos y detalles increíbles precisos del Jagdpanther. Y es un desafío doble. Es difícil encontrar documentación gráfica fiable del G2, ya que se fabricaron muy pocas unidades al final de la guerra. Además, muchos de los vehículos que sobreviven en los museos son reconstrucciones o fueron terminados después del conflicto por los REME, ingenieros mecánicos y eléctricos reales, o reales ingenieros mecánicos y eléctricos, por supuesto británicos. Esto significa que a menudo incorporan piezas o características no originales de la época. Pero lo más importante es el viaje. Cada soldadura con Green Stuff World, cada impacto reparado, cada pieza hecha scratch, todo cuenta una historia. Y esa es la magia del modelismo. Podéis ver que las ruedas ya están imprimadas en negro con el Mr. Finishing Surfacer 1500. Y esto es que estoy ansioso por empezar la pintura. En el directo de este miércoles, exclusivo para mecenas, estará dedicado a esto. Vamos a empezar a pintar. Si disfrutaste de este proceso de transformación, te invito a suscribirte al canal, a activar la campana para no perderte el próximo proyecto, a dejar un comentario aquí debajo porque me encanta leer vuestras preguntas y opiniones. Y si te gusta mi trabajo, considera dejar un super gracias o mejor aún, hacerte mecenas del canal. Los mecenas tenéis acceso a directos exclusivos, descargar piezas 3D y a descuentos especiales en Carmina Hobbies. Un agradecimiento muy especial a todos mis mecenas por hacer posible que sigamos explorando las fronteras del modelismo. Nos vemos en el próximo proyecto.